Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. La carretera, cubierta de agua, que discurría por una zona boscosa, parecía casi interminable. Gonzalo Gamero volvía a casa desde el cementerio del pueblo, donde estaba enterrada su querida esposa, Alicia. Aquel triste día, la difunta esposa cumplía años. Una joven mujer habría cumplido 32, de no ser por la tragedia que le había ocurrido hacía unos años. Alicia, aunque amaba la capital con todo su corazón, siempre prefería volver a su pueblo natal para pasar las vacaciones o los fines de semana. Allí siempre la esperaban sus queridos padres, la casa paterna y la oportunidad de estar a solas con la naturaleza y consigo misma. Por eso, a la hora de su entierro, la familia decidió enterrarla aquí, en Altos, su pequeña patria. Gonzalo no se opuso. Al fin y al cabo, el padre y la madre de Alicia tenían más de 70 años. Ir al pueblo a visitar la tumba de su hija se les haría cada vez más difícil, desde un punto de vista puramente físico. Y los lugareños conocían muy bien a su difunta vecina. Alicia era una de las pocas personas que no solo consiguió salir de la monótona rutina de la vida cotidiana del pueblo, sino también hacer una gran carrera en la ciudad, convirtiéndose lejos de ser la última persona en su campo profesional. Incluso la televisión, en una ocasión, llegó a los mismísimos Altos. Gonzalo aún recordaba lo preocupada que estaba su mujer cuando le pedían que hablara de sí misma y de sus seres queridos. ¿Te imaginas que pueda demostrar a otros jóvenes que no hace falta tener contactos empresariales para conseguir algo en una gran metrópolis? Los jóvenes profesionistas siempre tienen la oportunidad de establecerse en un ambiente de negocios, si son persistentes en perseguir sus metas e ignoran esos prejuicios sociales que aún hoy pueden desanimar a los jóvenes del campo a aspirar a conquistar Estados Unidos o al menos solo la Ciudad de México. Para mí es muy importante darles esperanza a los chavos, ¿sabes? Esperanza de que las cosas pueden ser diferentes, que tu lugar de nacimiento no influye en nada y que todos los pueblerinos tenemos las mismas oportunidades de este gran juego llamado vida. Gonzalo se secó las lágrimas no deseadas con la manga de su chaqueta. Difícil de creer, pero habían pasado 5 años y no había aprendido a contener sus emociones cuando recordaba a Alicia. En realidad, no había aprendido a vivir sin ella. De hecho, esa era la razón por la que se había enamorado de ella. Bondad, ternura y al mismo tiempo una fuerza interior asombrosa para una chica de pueblo corriente que le permitía abrirse paso entre los profesionales modernos, solo por su talento, inteligencia y asombrosa capacidad de trabajo, que podía hacer la envidia de muchos argentinos nativos que tenían permiso de residencia legal y muchas más oportunidades de realizarse, simplemente porque tenían la suerte de haber nacido en la ciudad más grande de su país. Su mujer no tenía nada de eso, venía del campo, se matriculó en la mejor universidad de la capital, la Facultad de Diseños de Interiores, y se convirtió en una de las mejores en su campo. Su marido recordaba cómo a Alicia se le iluminaban los ojos cuando le hablaba del pequeño apartamento para familias jóvenes que le habían encargado modernizar y actualizar mediante diferentes estilos de mobiliario. El sueño de su mujer era poner una casa bonita al alcance de personas de todos los ingresos, pero no al precio desorbitado que exigen la mayoría de los diseñadores de moda actuales. Gonzalo se quedó entonces realmente asombrado de los nobles objetivos que perseguía aquella joven frágil, de cálidos ojos castaños claros, una mata rojiza, de pelo rizado y una cintura delgada, por la que quería abrazar. El hombre siempre había sentido que su esposa era la verdadera encarnación de un ángel en la tierra, aunque moderno y alegre, pero un ángel al fin y al cabo. Por eso había colocado en su tumba una escultura de mármol apropiada, una cierva de la luz alta y grácil, con las alas hermosamente plegadas y una mirada triste, una especie de última metáfora de la vida de su difunta esposa en esta tierra pecadora. La brisa fresca que apenas se había sentido antes se intensificó y pronto se convirtió en un huracán en la carretera. Gonzalo encendió los faros, intentando concentrarse de nuevo en la carretera. Cada vez que visitaba la tumba de su mujer, era como si hubiera sido expulsado del espacio y el tiempo reales. No podía resistirse a los recuerdos que le invadían cada vez que pasaba al menos media hora junto a la estatua de mármol con forma de ángel. Ahora
El rostro de Alicia estaba ante su mente, como si se hubieran visto esa misma mañana. Gonzalo sonrió al recordar lo feliz que había sido la joven esposa cuando la había traído a su propia casa, heredada de sus padres. Ella saltaba a su alrededor como una niña que ha recibido el regalo del año nuevo más esperado y no paraba de repetir que un hogar es lo mejor que les puede pasar a los recién casados. Su marido adoraba su franqueza en los momentos relacionados con la vida cotidiana y la familia. Nunca le molestaba con preguntas tontas y en general, la mayoría de los problemas domésticos le gustaba resolverlos ella misma, llamando a profesionales como fontaneros o electricistas, solo en el caso más extremo. A diferencia de su marido, Alicia se había criado en el campo, sabía trabajar con las manos y no tenía miedo de enroscar una bombilla o desatascar un desagüe en el fregadero de la cocina. Sí, eran tiempos dorados. Gamero acababa entonces de conseguir un trabajo como cirujano en el principal hospital de la ciudad. Procedentes de una familia de médicos, Gonzalo decidió desde niño que continuaría la dinastía familiar de médicos. Tras licenciarse con medalla de oro, ese mismo año se matriculó en la Facultad de Medicina, donde estudió para ser médico. Tras obtener el diploma rojo y complementar con éxito sus prácticas, el joven médico adquirió primera experiencia en un hospital del distrito ordinario y luego, cuando consiguió llevar a cabo con éxito varias operaciones muy complejas, obtuvo una invitación para la primera clínica de la ciudad. A pesar de ser bastante joven, para los estándares de la cirugía, la edad Gamero este año fue de 35 años, un hombre considerado uno de los mejores profesionales, no solo en la capital, sino también en todo el país. Así que recientemente fue capaz de realizar una compleja operación para extirpar un tumor que amenazaba con privar la visión de un muy popular en la ciudad, un representante de la oficina, el llamado detective privado. Ninguno de los médicos que Gonzalo conocía se arriesgaría a enfrentarse a aquel hombre, y literalmente no quedaba tiempo suficiente para salvar al detective. Tras estudiar el diagnóstico y el historial completo de su enfermedad, Gamero, para gran sorpresa de sus colegas, llegó a la conclusión de que el paciente aún tenía posibilidades de salir de las garras de la enfermedad y seguir siendo capaz de ver el mundo que le rodeaba. El médico jefe incluso reunió un consejo en pleno para considerar tan arriesgada intervención quirúrgica, durante el cual el señor Gamero tuvo que esforzarse mucho para demostrar la conveniencia de la cirugía que pretendía realizar. Afortunadamente, el médico jefe acabó escuchando sus argumentos y le dio permiso para llevar a cabo la complicada intervención para extirpar el tumor. Cuando el detective, tras casi un mes de recuperación en el hospital, pudo abrir los ojos y volver a ver todos los objetos y personas en color y bien enfocados, su felicidad fue desbordante. «Es usted un mago, doctor», exclamó el paciente que veía. «Todos los médicos me dijeron que nada funcionaría, que o moriría en la mesa de operaciones o que me quedaría en la oscuridad total como un ratón ciego. Y usted me salvó, literalmente de la oscuridad y de los grilletes de la muerte. Le estaré eternamente agradecido, señor Gamero. Que Dios le bendiga». Gamero aceptó tan amables palabras, pero desde luego no se imaginaba a sí mismo como un mago, y mucho menos como alguien tan grande como para hacer lo imposible. Si pudiera, Alicia no le habría abandonado entonces, 5 años atrás. Aquel paciente no fue el único que agradeció al cirujano tan efusivamente. El hombre dedicaba todo su tiempo al trabajo y entregaba a los pacientes toda la fuerza de su mente y de su cuerpo, tratando de comprender los problemas de cada uno de ellos y de encontrar un enfoque individual para los mismos. Naturalmente, recibió una respuesta excepcionalmente positiva, aunque todo el mundo era diferente y uno inevitablemente tenía que aguantarse, aunque de repente resultara ser una nueva estrella de la cirugía doméstica. Gamero respetaba tanto a los colegas como a los pacientes, aunque entre los primeros había quien solo sentía celos de un especialista joven y progresista. Así un día, Gonzalo se convirtió en testigo involuntario de la siguiente conversación, al pasar por la sala de fumadores del hospital. «¿Te has enterado, Rosa? Gamero ha vuelto a salvar a un paciente desahuciado. Se podría decir que lo ha resucitado». El fisioterapia local comentó con sarcasmo otra victoria del joven cirujano. «Una vez más todos los laureles y honores serán para él, como siempre». «Suena repugnante». Una enfermera que fumaba con él le dijo al fisioterapeuta: «Le han dejado como Dios. ¿Y qué decir del hecho de que después de que él escoja pacientes, nosotros tenemos que cuidarlos durante meses para que ocupen una cama? Así que él no se lo piensa. No, el presupuesto del hospital no es de goma. Tenemos que repartir el dinero equitativamente». El fisioterapia asintió, apagando el cigarrillo en el cenicero. Ese Gonzalo, con toda su loca adicción al trabajo, es un cirujano normal y corriente. No tiene nada que tú y yo no tengamos. Bueno,
un diploma rojo, unas prácticas con éxito, sí, pero ¿lo demás? El médico rencoroso hizo un gesto con la mano, diciendo que era la clásica historia de un becario con los ojos llenos de estrellas y simplemente tuvo suerte. La enfermera, en cambio, sonrió con maldad. Ay, Rodrigo, todo el mundo en el hospital sabe que a Gamero se le murió la mujer y se ha vuelto loco en ese sentido. Le tiene manía al trabajo y a los pacientes. Ahora se lee cada historia clínica al dedillo, intentando encontrar algún requicio para salvar al próximo moribundo. Pero, ¿lo necesita salvar a un moribundo? Puede que haya escrito su testamento y se haya preparado para irse al otro mundo, pero Gamero intenta sacarle de ese estado con pinzas. Puede que esté intentando compensar su deuda con su difunta esposa, diciendo que no pudo salvarla, y quiere que trate a todo el mundo indiscriminadamente. Claro, que eso no es malo para las estadísticas positivas, pero es un poco demasiado. La enfermera no tuvo tiempo de terminar, porque Gonzalo entró bruscamente en la sala de fumadores y la miró enfadado, primero a ella y luego al fisioterapeuta, que cotilleaba con ella. ¿Qué hacen aquí ustedes, señores colegas? Que ya os supera completamente la profesión deformada, a que no os da vergüenza discutir de vuestros propios compañeros en horas de oficina. En realidad estamos en nuestro tiempo libre, señor Gamero, respondió el fisioterapeuta con una sonrisa pícara, y tenemos derecho a hacer lo que nos plazca. Y entonces, ¿diría usted que no hay nada de cierto en lo que ha dicho Rosa? Si tu mujer no hubiera muerto, ¿estarías tan entregado a tu trabajo, ¿O la habrías tratado, como la mayoría de nosotros, a su hora? En lugar de responder, Gamero se giró y golpeó al fisioterapeuta en la mandíbula con un movimiento preciso y medido. El hombre salió despedido ligeramente hacia atrás contra la pared y gimió, agarrándose la cara magullada. Mi relación con mi mujer no es de tu incumbencia, Rodrigo. En primer lugar, dijo el cirujano mirando severamente al fisioterapeuta. En segundo lugar, tienes a un paciente en la habitación, ya 15 minutos más allá del tiempo asignado bajo la radiación magnética, y aquí tengo el derecho de informar de esta flagrante violación a las instrucciones al médico jefe. ¿Qué le parece, camarada fisioterapeuta? Dios mío, chilló la enfermera, pero Gonzalo la clavó literalmente en su asiento, con una mirada. Y a ti, Rosa, te aconsejo encarecidamente que vigiles más de cerca a mis pacientes. No es la primera vez que tengo la desgracia de señalarte que no solo faltas a las rondas de guardia, privando así a los pacientes de la medicación que tanto necesitan a su debido tiempo, sino que además te dedicas a tus asuntos en el trabajo de una manera que nada tiene que ver con tu actividad principal. Si no fuera porque tienen 2 hijos menores, lo habría denunciado a las autoridades y habrías perdido tu trabajo en 2 clips. Por ahora solo te hago una advertencia, pero una muy seria. Rosa asintió en silencio y salió furiosa de la sala de fumadores. En cuanto al fisioterapeuta llamado Rodrigo, no se quejó de lo sucedido al médico jefe, porque era muy consciente de que todo aquello lo había dicho al cirujano en caliente. Gamero, sin embargo, estaba seguro que ese tipo de conversaciones entre algunos de sus colegas eran desgraciadamente habituales. Lo peor era que en parte tenían razón. Inconscientemente quería reducir el número de muertes en el recinto hospitalario que tenía a su cargo, y estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta, a veces al límite de sus fuerzas. Todo empezó hace aproximadamente 5 años, tras la muerte de su querida esposa, Alicia. La joven sufrió un terrible accidente de coche. Los médicos de Gonzalo dijeron más tarde que ella no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero el propio Gamero recuerda muy bien aquel día y le duele aún más. Podría haberlo evitado todo, simplemente no dejando que su querida esposa condujera el coche. Aquel fatídico diciembre fue especialmente caluroso. Temperaturas en torno a los 40 grados centígrados, ventiladores y aires acondicionados permanentemente encendidos. Casi imposible de trabajar sin sudar la gota gorda. El caserío donde vivían Alicia y Gonzalo no era una excepción. Los jóvenes esposos tenían que empezar cada mañana encendiendo todos los aparatos de aire acondicionado de la casa. Por suerte sus 2 coches estaban aparcados en el garaje, fuera del alcance del sol, así que al menos podían llegar al trabajo en las condiciones más cómodas. Pero ese día, Alicia tenía el día libre. Era justo antes de Año Nuevo y decidió ir al centro comercial a comprar regalos para sus padres y familiares. El contratiempo, que era el día anterior, se había anunciado una ola de calor anormal y viento huracanado en toda la región, y a Gonzalo no le gustaba nada la idea de su mujer de ir a la ciudad con tan mal tiempo. Alicia, cariño, ¿por qué no aplazamos la compra de regalos hasta el próximo fin de semana? Alicia, cariño, ¿podríamos aplazar la compra de regalos hasta el próximo fin de semana? Y luego podríamos ir juntos. Hoy intentaré salir temprano, a no ser que haya alguna situación de fuerza mayor en el trabajo.
Gonzalo tenía turno de trabajo ese día, así que decidió llamar a su mujer, sabiendo que probablemente ella no desaprovecharía la oportunidad de salir en su día libre. «Venga, Gonzalo», se rió ella por el auricular. «Ahora mandan estos avisos todas las mañanas, pero al final ¿qué? Te da un poco de brisa durante media hora o así, y luego hace tanto calor que no puedes respirar. ¿Y ahora quieres que me quede en casa todo el día por eso? No, cariño, me voy a ir. Sobre todo la semana que viene, que los jefes van a tener un subidón a fin de año con todos esos informes y estadísticas. No podré salir de mi despacho hasta Nochevieja». «Pues que les den con los regalos», replicó el marido con un suspiro. «Todavía estamos a tiempo. Tenemos tiempo para comprar. Alicia, escúchame de una vez, por favor. No vayas a ningún sitio sin mí. No sé». La voz tranquila de su mujer se escuchó en el auricular. Gonzalo se dio cuenta de que ella sonreía con cariño ante las palabras de su marido. «Es tan bonito que te preocupes por mí, cariño. Créeme, te encontraré un regalo que me agradecerás toda la semana de vacaciones. Te prometo que tendré mucho cuidado en la carretera. No conduciré más rápido que un caracol. No conduciré más rápido que un caracol que se arrastra». «Alicia, lo digo en serio. Espera». El cirujano quiso decirle algo más a su amada, pero ella se limitó a enviarle 1000 besos al aire y dio por terminada rápidamente la conversación. Ya está, cariño. Me tengo que ir. Besos. Te veré esta noche para discutir qué me pongo para la cena del domingo de los vecinos. Teresa me dijo que estaban planeando una fiesta temática basada en alguna serie de televisión elegante». Alicia gorjeó algo más amable que su marido, y entonces se cortó la conexión. Era su mujer que colgaba para prepararse para el viaje. Gonzalo recordó que en ese momento sintió frío en las piernas por alguna razón. Gamero estaba preocupado por su mujer sin motivo aparente. De hecho, había habido pocos avisos de este tipo por parte de los servicios de emergencia en todo el verano. Miles de personas habían hecho caso omiso y se movían sin problemas, tanto dentro como fuera de la ciudad. Mi mujer solo iba al centro comercial. ¿De qué preocuparse? Aún así, un mal presentimiento siguió atormentándole durante todo el día. Periódicamente, enviaba mensajes a Alicia, preguntándole si había tenido un buen viaje y cuándo iba a volver a casa, pero nunca recibía respuesta. «Probablemente esté de compras, no me oye», intentó consolarse Gonzalo. Sabía que su mujer, si estaba atrapada en centros comerciales con sus luces brillantes y acogedoras y su música relajante, no tenía noción del tiempo. Alicia podía salir por la mañana y no despertarse hasta bien entrada la tarde, y por eso él siempre insistía en que hicieran esos viajes juntos. El día tocaba su fin y Alicia seguía sin contestar. No podía concentrarse en nada más. Todos sus pensamientos estaban en su mujer. Gamero llamó varias veces al número de su mujer, pero ella no contestaba. Finalmente, cuando ya estaba bastante oscuro afuera, el cirujano recibió una llamada de un número desconocido. «Hola, sí», gritó Gonzalo, con la secreta esperanza de que el móvil de Alicia se hubiera quedado sin batería y tuviera que pedirle el teléfono a alguien del centro comercial. «Señor Gonzalo Gamero», una voz masculina y desconocida sonó en el auricular. El cirujano se sintió como si le hubieran lanzado agua helada. Sus vasos sanguíneos se habían contraído tanto que se sentía mareado y no podía respirar de inmediato. Sí, soy yo», dijo el hombre con voz caída. «¿Con quién hablo?» «Diego Martínez, jefe de la policía del Distrito Centro», dijo el hombre. «Señor Gamero, tengo una mala noticia que darle». ¿Qué ha pasado?», prácticamente susurró Gamero, al tiempo que se agarraba el pelo e intentaba no desplomarse en el suelo. «Se trata de su mujer, Alicia Emilia Navarra. Ha tenido un accidente, uno muy grave. La carretera estaba inundada por la lluvia y el viento hizo de las suyas. La escasa visibilidad y el calor anormal provocaron que el coche de su mujer colisionara con un camión que pasaba por allí. Aparentemente, ella se equivocó de carril, o el camionero se equivocó de carril». «¿Está viva?», Gonzalo gritó, su gran pregunta al teléfono. «Mi mujer está viva». «Está viva cuando llegó la ambulancia. Te daré la dirección del hospital donde la llevaron». Gonzalo no recordaba cómo se había preparado y llegado al hospital donde habían operado a su mujer. Le habían negado el acceso a Alicia porque estaba en urgencias en estado crítico. Gamero esperó en urgencias unas 6 horas hasta que por fin salió del quirófano un médico cansado. Tenía un aspecto demacrado y sombrío. «¿Cómo está, doctor? ¿Puede decirme la verdad? No soy solo su marido. Yo mismo soy cirujano. Opero en la Policlínica Primera Ciudad». Gonzalo dirigió una mirada suplicante al médico, que hasta ese momento tenía la vida de su mujer literalmente en sus manos. El médico miró al hombre con comprensión y al mismo tiempo con sincero pesar en sus ojos. «Sea fuerte, colega», comenzó. No, eso no. No puede ser, no». Adivinando ya lo que había ocurrido,
gritó Gonzalo, incapaz de controlar sus propias emociones. A pesar de que el joven cirujano sabía en su mente que aquello debía haber terminado, su corazón se negaba rotundamente a creer en la muerte de su amada esposa. Desgraciadamente, los daños en los órganos internos eran demasiado importantes, continuó el médico que había operado a Alicia. Usted, como cirujano en ejercicio, debería saber que en las colisiones frontales en este tipo de accidentes, los que van en el coche de un diseño más ligero suelen morir casi inmediatamente en el acto. Tu mujer luchó hasta el último hombre. Si te sirve de consuelo, los compañeros de la ambulancia, cuando la trajeron, dijeron que aún estuvo consciente un rato. Te llamaron a ti, obviamente, ya en estado de semi-inconsciencia. Lo siento de veras, de verdad. Gonzalo se agarró al borde de la chaqueta y gimió como un animal herido. ¿Por qué? ¿A qué ha venido todo esto? ¡Alicia! El médico estaba hablando de otra cosa que tenía que ver con el cadáver de su mujer, probablemente de cuándo podrían recogerlo, pero Gonzalo no estaba seguro de haber oído exactamente eso. Sus oídos se agudizaron, sus ojos se volvieron negros y se acomodó lentamente en el suelo, en el pasillo del hospital. No recordaba cómo había llegado a casa aquella noche, ni siquiera era de noche o de madrugada. El dolor que se apoderó de él, como un desprendimiento de rocas en el desfiladero de una montaña, aplastó literalmente no solo el corazón de Gonzalo, sino todo su mundo interior. Los meses siguientes al entierro de su mujer fueron los más oscuros de la vida del joven cirujano. Entonces solo tenía 30 años, pero toda su vida estaba convencido, el hombre había perdido todo sentido y ya no podía aportarle nada bueno. En el trabajo, Gonzalo pidió una excedencia a su costa y se limitó a encerrarse en su propia casa, donde hasta hacía poco había planeado pasar muchos años llenos de felicidad e idilio familiar junto a Alicia. Otros habrían dicho que Gamero guardaba un luto excesivo por su difunta esposa. No llevaban mucho tiempo casados, solo 3 años, y no tenían hijos. Para Gonzalo, sin embargo, daba igual el tiempo que su mujer y él hubieran vivido bajo el mismo techo. Gamero amaba a su mujer con un amor grande, desbordante e indiviso. Ella era parte de él, la persona más cercana que había conocido. Perder a Alicia era para él casi lo mismo que perder una parte increíblemente importante y necesaria de sí mismo. Era como si le hubieran extirpado vivo un riñón o un corazón. Incapaz de encontrar consuelo para su alma herida, Gonzalo decidió tomar el camino más radical. Empezó a abusar del alcohol en un intento de olvidar lo que estaba pasando. Sin embargo, esta oscura vía solo le proporcionaba satisfacciones a corto plazo. Olvidaba durante 1 o 2 días, luego se despertaba con un terrible dolor de cabeza y todas las sensaciones de la experiencia, por el contrario, se duplicaban. A menudo, Gonzalo acudía con una botella a la tumba de su mujer y se sentaba allí largo rato, echándose más y más alcohol. Contemplando el impecable ángel de hermoso mármol cremoso, el cirujano sentía que lágrimas saladas de añoranza comenzaban a correr involuntariamente por su rostro. Gamero recordó su primer encuentro. El joven cirujano estaba entonces fascinado por algunos avances científicos en el campo de la farmacia. Era una especie de hobby para él, cuyos resultados pensaba utilizar más tarde en su propia tesis. Dio la casualidad de que él y Alicia acabaron en la misma exposición dedicada a las innovaciones médicas. Solo Gonzalo fue allí por muestras bastante concretas de nuevos fármacos, pero a su futura esposa le pidieron que recabar información sobre todos los estudios de arquitectura y diseño que presentaban en el evento opciones para el diseño de centros médicos privados. Al encontrarse en uno de los stands, los jóvenes se pusieron a hablar y pasaron el resto del día enfrascados en una conversación. Cuando se enamoraron el uno del otro, Alicia y Gonzalo decidieron seguir en contacto y se conocieron un par de días después en un ambiente mucho más romántico. Gonzalo la invitó a un bonito restaurante italiano. Quedó completamente fascinado por su inteligencia y su inusual capacidad para combinar cosas serias en la conversación con algunas bromas muy dulces y caseras. Gonzalo sintió como si él y la chica se conocieran desde hace mucho tiempo, y esta sensación, incomparable con cualquier otra que hubiera experimentado antes, acabó por convencerle de que no podía ni tenía derecho a perder a Alicia. La amistad entre los jóvenes rápidamente se convirtió en un verdadero romance, y después de 5 meses, Gamero propuso a su amada. Alicia, que en aquel momento estaba completamente loca por sus embriagadores sentimientos hacia Gonzalo, aceptó convertirse en su esposa, sin dudarlo. Ella sentía que él tenía todas las cualidades que ella había buscado durante tanto tiempo en un hombre para sí misma, y además, ella realmente se enamoró de este cirujano inteligente y atractivo, y realmente estaba dispuesta a pasar el resto de su vida con él. Para Gonzalo, el matrimonio con esta increíble chica significaba mucho.
Para él era una verdadera, y como él, joven profesional, que pensaba en ese momento, la única oportunidad de crear su propia familia completa, como ninguna otra que tenía en ese momento. La pareja estaba en su habitación de hotel cuando se produjeron una serie de réplicas y todo el edificio de 11 plantas se derrumbó como un castillo de naipes. Sin embargo, si en el caso de la muerte de su mujer, el cirujano tenía un mal presentimiento de antemano, aquí era todo lo contrario. Él mismo había obligado literalmente a sus ancianos padres a irse de vacaciones. Gonzalo solo quería que por primera vez en mucho tiempo se tomaran un descanso de todo tipo de preocupaciones domésticas y disfrutaran simplemente del aire fresco del mar y de la luminosidad de las vistas locales. El hombre no podía imaginar que les ocurriría algo tan monstruoso y trágico. Fue el primer día del duelo del joven cirujano, por eso más tarde debió sentir tanto por la vida y salud de Alicia. Era la primera vez que el joven se enfrentaba tan cerca de la muerte. Y a ello se unía el hecho de que Gonzalo experimentaba constantemente un abrumador sentimiento de culpa por la muerte de sus padres. Este solo se alivió un poco cuando conoció a su futura esposa y pudo formar una familia con ella. Y ahora que estaba solo, Gonzalo pensaba que toda su vida había ido sistemáticamente cuesta abajo y que nada bueno podía, por definición, ocurrirle. Alicia, Alicia, ¿cómo voy a vivir?, le preguntó a una estatua de mármol de su difunta esposa. Lo he perdido todo, absolutamente todo, y a ti, y a mamá y a papá. ¿Debo seguir viviendo? ¿O debo ir al viejo puente y resolver todos mis problemas de un plumazo? En un momento dado, mirando al ángel de mármol, el hombre creyó llorar. Lo más probable es que fuera producto de la imaginación perturbada del joven cirujano, y que las gotas de los últimos chaparrones se hubieran agolpado de forma inapropiada para formar tal efecto. Sin embargo, Gonzalo lo interpretó como una señal real. Más tarde, cuando unos amigos del trabajo le preguntaron a Gamero cómo había conseguido sobrellevar la depresión que se había apoderado de él, el cirujano respondió: «Es muy difícil de explicar. Era como si un ángel y un demonio estuvieran luchando. El demonio me susurraba que se había acabado, que era mejor tomar un trago más de vodka y whisky en lugar de retomar mi vida e intentar cambiarla. Pero el ángel, cuando vi la estatua llorosa en la tumba de mi mujer, fue como si algo se despertara en mí. No la esperanza, sino... Recuerdo que pensé que no quería que Alicia llorara por mí, ni siquiera después de muerta. Un pensamiento extraño, por supuesto, pero eso fue lo que me hizo parar. Detenerme y pensar por fin, que aquí estoy, que aún estoy aquí. Quizá aún pueda hacer algo, salvar a alguien que necesite mi ayuda». Así, poco a poco, la luz en el alma de Gonzalo empezó a vencer a la oscuridad. Cuando llegó a casa de esa noche, lo primero que hizo fue tirar todo el alcohol que tenía en la cocina al fregadero. Luego se dio una ducha caliente y llamó al trabajo, diciendo que estaría de guardia en 3 días. Ese fue el tiempo que tardó el cirujano en asearse y decidir sus planes de futuro. Hay que decir que en aquel momento solo había un plan para él: ponerse a trabajar. Solo eso permitió a Gonzalo asimilar por fin la pérdida de su mujer y de toda su familia, realizando cada día varias operaciones complejas. Gamero no solo pudo alcanzar un grado de maestría en su profesión, con el que nunca antes había soñado, sino también adormecer el desgarrador sentimiento de culpa que hasta hacía poco no había podido sobrellevar. De este modo, tras superar su depresión y el periodo más oscuro de su vida, Gonzalo pudo hacer un nuevo intento de reintegrarse a la sociedad. Pero por brillantes que fueran sus resultados en el trabajo, seguía sin ser bien recibido en casa. Iba a su casa vacía y se desplomaba en el sofá, olvidándose a veces de comer o ducharse. Todavía había un enorme agujero negro abierto en su interior, cuyos bordes solo se habían vuelto menos afilados, pero que no dejaba de herir su alma devastada. Aproximadamente un año después de la tragedia de Alicia, Gonzalo se encontró en unas circunstancias muy inusuales. Aquel día, Gonzalo tuvo que permanecer en el hospital más tiempo del habitual. Uno de sus pacientes tuvo una complicación tras una operación, y Gamero tuvo que hacer urgentemente todo lo que estaba en su mano para rectificar la situación. Aproximadamente un año después de la tragedia de Alicia, Gonzalo se encontró en unas circunstancias muy inusuales. Aquel día, Gonzalo tuvo que permanecer en el hospital más tiempo del habitual. Uno de sus pacientes tuvo una complicación tras una operación, y Gamero tuvo que hacer urgentemente todo lo que estaba en su mano para rectificar la situación. Cuando el cirujano salió a la calle, ya había anochecido. Gonzalo había perdido su coche, que había sido llevado hacía tiempo a un centro de servicio, así que el hombre tuvo que volver a casa andando. Mientras atravesaba a toda prisa el amplio terreno baldío reservado para un nuevo edificio,
Gamero no se percató de inmediato de que un vagabundo, bien abrigado, con una chaqueta marrón claro de aspecto raído, caminaba hacia él. El cirujano, sumido en sus pensamientos, solo reparó en el mendigo cuando éste literalmente chocó contra Gonzalo, profiriendo al joven médico numerosos epítetos poco halagüeños. Gonzalo se apartó instintivamente para dejar pasar al agresivo vagabundo, pero éste, para sorpresa de Gamero, no se apresuró a seguir su camino. «Mira por dónde vas», gritó el mendigo, pero al notar el caro abrigo de entretiempo del hombre, pasó rápidamente de la ira a la piedad. «Perdóneme, viejo vagabundo, buen ciudadano. Comprenderá estos días, la calle está oscura y por ella pasea todo tipo de gente». «No pasa nada», dijo Gonzalo. Quiso continuar, pero un hombre se interpuso de pronto en su camino. «¿Hay algo más?», preguntó amablemente Gamero, aunque estaba preocupado por llegar cuanto antes a casa. El cirujano estaba muy cansado y no quería hablar con el mendigo. «Espere, por favor, mire a quién tengo». El vagabundo abrió el dobladillo de su sucia chaqueta y sacó un diminuto cachorro. Su pelaje marrón chocolate oscuro, brillaba maravillosamente a la luz de las farolas. Tenía el aspecto de una mezcla de perro pastor y mestizo, pero sus ojos inteligentes demostraban que tenía más bien pedigrí. «¡Qué perro tan espléndido, eh!». Se lo quité a los mozos del mercado, que querían matarlo a ladrillazos, lo elogiaba el mendigo. «Pero, ¿cómo voy a alimentarlo? Usted es un hombre serio, con una profesión. Compre el perro, ¿quiere? Sería un buen guardián, se lo garantizo». El mendigo chasqueó la lengua como hacen los gitanos en el mercado para demostrar una vez más el especial sabor de su mercancía, y luego ofreció el quejumbroso animal a Gonzalo para que se lo enseñara. «No sé», dudó Gamero ligeramente desconcertado por la presión del vagabundo. No esperaba que se mostrara tan entusiasmado como para venderle un cachorro. Había tenido razón en una cosa: si estaba bien alimentado y vacunado, sería un buen amigo peludo. «Muy bien, adelante, yo me lo llevo», asintió Gamero y se quitó de la mano su reloj de oro de alta gama. «Puedes llevarte el reloj, es un diseño original, no es falso ni nada por el estilo. Ponlo en una casa de empeños y podrás ganar un buen dinero. ¿Qué le parece?». Los ojos del hombre se pusieron rojos de expectación al ver el oro y los pequeños cristales, porque el reloj era precioso. Sin pensárselo dos veces, arrebató el reloj de las manos del cirujano y le entregó el cachorro, que chillaba lastimosamente. «Claro que sí, es un buen cambio para mí. ¿Dices que este oro macizo?». El mendigo, sin pudor, saboreó el reloj de Gonzalo, así que el cirujano le recordó a un viejo pirata. El vagabundo se alejó a paso ligero, evidentemente temeroso de que Gamero cambiara de opinión sobre el intercambio, pero el cirujano, por el contrario, sintió una oleada de alegría y energía por primera vez en mucho tiempo. Le dio a la pobre criatura una ligera palmada en el pescuezo y le dijo en voz baja: «¿Y bien? Te traemos algo de comer antes de que cierren las tiendas. Espero que te comas la comida que he comprado. De momento, no puedo darte nada más». El perro miró a su nuevo dueño con gratitud e incluso chilló un par de veces, expresando así su aprobación a la idea del cirujano. «Ah, qué rápido eres. ¿Cómo te llamamos?». «¿Qué tal, Archibald? Creo que Archie es un nombre apropiado para un perro tan listo. ¿No te parece?». Así, hablando con su nuevo amigo de cuatro patas, Gamero siguió camino de casa. A partir de ese momento, el joven cirujano empezó a pasar menos tiempo en el trabajo, a no ser que se tratara de una urgencia. En cuanto terminaba su turno, corría a casa para dar de comer y pasear a su peluda mascota. Archie ayudó a Gamero a volver a sentirse vivo, por lo que Gonzalo le estuvo eternamente agradecido. 4 años más tarde, cuando el cachorro se convirtió en una bestia bien alimentada, se sintieron muy a gusto el uno con el otro. Gonzalo sacaba a menudo a Archie a pasear por la calle y todo el mundo se quedaba mirando a aquella bestia poderosa de pelo largo y pecho ancho. Pero el amor por su perro no significaba que olvidara a su mujer Alicia. En todos estos años, el cirujano no había dejado de visitar su tumba. Ahora se sentía un poco mejor y compartía con su difunta amada todos los problemas, pensamientos y sentimientos que había experimentado durante su involuntaria separación. Por supuesto, Gonzalo se daba cuenta de que ese comportamiento podía parecer un poco extraño a los demás, pero él seguía queriendo a su mujer y no tenía ninguna intención de olvidarla. En homenaje a Alicia, Gamero vivía solo, aparte de Archie. El cirujano no podía imaginarse meter a otra mujer en casa. Su dolor era demasiado grande. El viento arreciaba y el parabrisas se llenaba de hojas y ramas de los árboles. Gonzalo pudo por fin centrar su mirada en la carretera.
El tiempo fuera de las ventanillas del coche se deterioraba rápidamente y el sol casi se había ocultado. Todo era un crepúsculo púrpura. Quiso acelerar, pero sabía que era algo arriesgado y volvía del cementerio. Hacía tiempo que el hombre se había dado cuenta de que en el aniversario de la muerte de su mujer debía tener especial cuidado en la carretera. Él mismo no sabía cómo explicar esta sensación, pero era como si Alicia le protegiera en ese momento, estando en el cielo. Cada vez que el camino de ida y vuelta al cementerio sufría algún fenómeno meteorológico desagradable durante este periodo de tiempo, un aguacero inundaba la mayor parte de la calzada, luego un viento huracanado como el de hoy. La visibilidad en la carretera empeoraba, literalmente, a cada minuto. Entonces Gonzalo divisó algo extraño. A un lado de la carretera había una figura oscura, extrañamente encorvada, bajo las ráfagas del viento gélido del invierno. Al acercarse, Gamero vio a una joven embarazada, un poco más joven que él. Vestía muy pobremente, una chaqueta de plumón muy básica, una falda larga y un chal granate atado a modo de tocado. En los pies llevaba unas botas rechonchas de fieltro. A juzgar por el tamaño de su vientre y la forma en que se lo agarraba desesperadamente, estaba embarazada de 9 meses. Una mueca de angustia marcaba el rostro de la joven. Gamero no pudo evitar detenerse a su lado. Necesitaba ayuda, y era urgente. «Sube al coche, chica, yo te ayudaré», dijo el cirujano mientras saltaba del coche. En cuanto salió a la calle, el viento le recorrió el cuerpo. «Deprisa, chica, necesitas un hospital», gritó Gonzalo por encima del aullido del viento. La mujer embarazada le miró, pero solo por un instante, ya que inmediatamente fue arrojada de nuevo al suelo. «No puedo, las contracciones, creo que ha empezado. Me duele, ay, me duele». Gamero se acercó a la chica y comprobó que parecía haber roto aguas. «Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Eres de por aquí?» Gonzalo fue haciendo preguntas una a una. Quiero conocer datos básicos de la chica y al mismo tiempo tranquilizarla. La futura madre apenas pudo exprimir una o dos frases antes de empezar a aullar de nuevo. Casi inhumano. «Victoria, Victoria Alonso. Estaba visitando a mi padre en el pueblo. Intentaba coger un taxi de vuelta, pero llegó la tormenta. Jesús, tengo trillizos, me voy a morir». Gamero miró a su alrededor. No había ningún sitio donde esperar ayuda, y en su coche al menos podía intentar dar a luz, ya que el tiempo que quedaba antes del suceso era bastante ajustado. Menos mal que el cirujano tenía un coche grande. Había heredado de su padre un Ford enorme, en el que podría haber pasado la noche si lo hubiera necesitado. Rápidamente desplegó los asientos y les echó una manta por encima. Gamero hizo una especie de cama improvisada dentro del maletero. Luego cogió con cuidado a la embarazada por el codo y la ayudó a tumbarse en el habitáculo lo más cómodamente posible en una situación tan extrema. Mientras tanto, le explicaba a la parturienta asustada y llorosa: «Victoria, no tengas miedo y no te preocupes. Me llamo Gonzalo y soy médico. Vamos a atender tu parto. Ayúdame cuando te lo pida, ¿vale? Dios, cómo duele. No, no puedo, doctor, no puedo». «Victoria», el cirujano levantó la voz. «Puedes hacerlo. Cálmate, o esto podría impedir la salida de tus bebés. Confía en mí y haz todo lo que te diga. ¿Me entiendes?». Con gran dificultad, Victoria le respondió con un gemido y el cirujano siguió a lo suyo. A pesar de que era la primera vez que daba luz a un bebé, Gamero conocía muy bien el proceso del parto y por lo tanto hizo con confianza todo lo necesario para que los 3 maravillosos niños vinieran al mundo sano y sin ninguna anomalía visible. Victoria no dejó de empujar y gritar mientras nacían sus 3 hijos. Cuando llegó el turno del tercer y último bebé, Gamero se quedó de piedra al cogerlo. Tenía la piel morena. El cirujano nunca había visto algo así en su memoria. Nunca antes había oído hablar de un grupo de bebés con una marcada diferencia de color de piel respecto al resto de los hermanos. Sin embargo, a pesar de lo delicado de la situación, Gonzalo intentó fingir que no había ocurrido nada sorprendente. «Bien hecho, Victoria. Has dado a luz a 3 niños ricos. Enhorabuena». «¿Qué le pasa a mi hijo?», tomando al hijo en brazos. Victoria se sorprendió. «¿Por qué tan moreno, ¿Se supone que tiene que ser así?». La madre miró a Gamero desconcertada. Era evidente que no entendía cómo era posible. «Son cosas que pasan», contestó el médico con evasivas. «Lo más importante es que usted y sus hijos ya están bien y puedo llevarles al hospital regional». La joven madre no pudo evitar las lágrimas. Dirá que he salido con alguien, pero no he estado con nadie más que con él. De verdad, son sus hijos, lo juro. Victoria se cruzó con brazos desafiantes, sosteniendo hábilmente a los 3 gemelos sobre un codo. «Cálmate, Victoria. Ahora debes pensar en ti y en los niños», le recordó suavemente el médico. «Todo lo demás se decidirá después».
Vamos a la maternidad. Gamero giró las llaves del contacto del coche y el motor retumbó suavemente. Durante todo el trayecto hasta el hospital, Gonzalo tuvo que escuchar las quejas y preocupaciones de su paciente, que temía por su suerte. Alimentando uno a uno a los 3 bebés, Victoria no se cansaba de lamentarse de que Alfonso, que así se llamaba su prometido, seguramente condenaría a la joven por posible adulterio, y entonces su vida seguramente habría terminado. Al escuchar los gemidos de la joven, Gamero se limitó a hacer una mueca. ¿No sabes, querida, a lo que sabe la pena de verdad? Deberías alegrarte de que al menos en estas condiciones no solo pudieras dar vida a los niños, sino también mantenerte con vida tú misma. Al llevar a la niña a la maternidad, Gonzalo se la entregó a las comadronas del lugar, que no hicieron más que exclamar sorprendidas. Gonzalo, haces verdaderos milagros, ¿verdad? No solo has salvado a la niña, sino también a los 3 niños. Llevamos mucho tiempo observando a la señora Alonso. Es muy emocional y fogosa como el fuego. ¿Cuántas veces le hemos pedido que se comporte con calma, que no se ponga nerviosa por nada? Pero no nos hizo caso. En un principio le prescribieron una cesárea y ha conseguido dar a luz de forma natural. Alucinante. Hay una leyenda sobre usted en toda la región. Ojalá tuviéramos un especialista así en nuestro hospital. Gonzalo se desentendió. No me conviertas en un héroe. Hice lo que pude dadas las circunstancias. Menos mal que mi coche pasaba por aquí. Si no, no creo que nadie se hubiera arriesgado a traerlo. El tiempo hoy es horrible. Se avecina un huracán. Es lo peor. El médico jefe y otros miembros del personal se turnaban para estrechar la mano de Gonzalo. Tenían muy buena opinión de la profesionalidad del cirujano y hoy habían tenido ocasión de comprobar por sí mismos que era cierto. Más tarde, antes de marcharse, Gamero fue a la habitación de Victoria para interesarse por su salud y la de los bebés. Señor Gamero, no sé cómo podré agradecérselo lo suficiente. La joven madre se movió inquieta, tratando de conseguir una posición más alta en su propia cama. Mi madre hace unas setas buenísimas. Te daré lo que quieras, aparte de los niños, claro, pero si no lo has probado en tu vida. Gonzalo se limitó a reír y a dar las gracias a la paciente, que declinó cortésmente diciendo: Lo siento, Victoria, pero soy alérgico a las setas desde la infancia. Luego le entregó una pequeña tarjeta con su nombre, lugar de trabajo y datos de contacto. Aquí está mi número de teléfono personal en el reverso de la tarjeta. Si alguna vez necesitas algo o te encuentras mal, puedes llamarme cuando quieras. Oh, qué inesperado. Gracias, señor Gamero. Gracias de nuevo por todo. Gamero salió del hospital y volvió a subirse a su enorme y cómodo coche. En el asiento trasero aún estaba la manta sobre la que Victoria había dado a luz recientemente. El hombre sintió un ligero mareo y se frotó las sienes, esperando que el malestar cesara ya, pero la presión en la cabeza del cirujano seguía creciendo. No sabía lo que estaba ocurriendo, solo sabía que con sus propias manos había ayudado a nacer a 3 personas a la vez. De repente, el médico sintió calor y bienestar en su corazón. Y aquella chica, Victoria, a pesar de todo su absurdo y garrulidad, tenía un encanto imperceptible, pero poderoso. Gonzalo se sentía como si ella hubiera salido de las páginas de los viejos libros sobre la majestuosidad en su vitalidad y energía de las damas medievales. En cualquier caso, el hombre se alegró una vez más de haber conseguido divisarla a tiempo, en medio de la tormenta que arreciaba el exterior. Si Alicia hubiera seguido viva entonces, podríamos haber tenido hijos como la señora Alonso. ¡Qué extraña es la vida! Una semana después de los hechos, de madrugada, el teléfono del cirujano empezó a sonar. Gonzalo tenía el día libre ese día, así que colgó el teléfono a regañadientes. Por si acaso, pensó el hombre algo importante. «Diga, señor Gamero». «Hola», sonó una voz de mujer que el joven cirujano no reconoció de inmediato, tan distorsionada por los sollozos y los sollozos. «Hola, sí. ¿Quién es?», preguntó a su vez Gamero. «¿No me reconoce? Soy Victoria, Victoria Alonso. Usted trajo al mundo a mi bebé en su coche la semana pasada». «Ah, Victoria». Gamero se levantó despacio y se sentó en la cama. Archie se acercó corriendo y empezó a acariciar a su amo mientras esperaba comida y un paseo. «Me dijo que no tenía hijos con él, sino con un africano. Dijo que no podía ser que él fuera rubio y uno de los niños moreno. Socorro, señor Gamero». El cirujano se levantó confuso de la cama y miró a su alrededor, sin saber qué contestarle. «Victoria, lo siento mucho por ti, pero ¿cómo puedo ayudarte?» Los gemidos al otro lado de la línea se calmaron un poco. «Verás, no tengo otro sitio a donde ir. Está mi madre, claro, pero es muy mayor. Vive sola.
pero tiene una habitación de 3 por 3 metros, como si yo no voy a ir allí con mis trillizos. Gonzalo miró primero a Archie y luego se pasó la palma de la mano por el pelo rubio oscuro. Bueno, ya que tiene una situación tan difícil, quédese con los niños en mi casa. La casa es grande, hay espacio suficiente para todos. Solo tengo un perro, Archie, pero es bueno, no se meterá con los niños. Señor Gamero, es usted mi ángel de la guarda. Es usted mi ángel de la guarda, le susurró Victoria. Gamero se limitó a sonreír amargamente después de que hubiera acordado reunirse. Ángel de la guarda, pensaré en uno también. Gamero se limitó a sonreír amargamente después de que hubieran acordado reunirse. Ángel de la guarda, pensaré en uno también. Una hora más tarde, el hombre recogió a Victoria y a sus hijos en la parada de autobús. Pudieron meter el pequeño cochecito en el maletero, así que el viaje de ida fue más que cómodo para todos. Mientras conducían, el cirujano no pudo evitar preguntarle a la chica cómo es que su amado prometido había decidido hacer algo tan despreciable. ¿Qué se puede sacar de ellos, de esa gente rica? Es un hombre soltero y guapo, un famoso hombre de negocios. Tiene mucho dinero, puede permitirse cualquier mujer hermosa. ¿Y yo qué soy? Solo una criada a la que contrató para limpiar y cocinar, y luego decidió cortejarme. Yo creí que estábamos enamorados. Victoria se secó los ojos humedecidos por las lágrimas con un pequeño pañuelo y continuó. Cuando quedé embarazada, Alfonso me prometió que se casaría conmigo porque era una mujer útil, como él decía, con un buen sentido de las tareas domésticas. El hecho de que yo no tuviera modales era innecesario. De todos modos, él no pensaba ir a sus reuniones de negocios conmigo. Solo quería un heredero de una mujer sana. Decía que todas las bellezas modernas son estúpidas. Entonces, ¿qué clase de descendencia pueden producir? ¿Y tú lo aceptaste sin más?, preguntó Gonzalo, mirando a la muchacha con asombro. ¿Qué otra cosa podía hacer? No te queda más remedio, no con 3 pequeñuelos bajo el corazón. Gonzalo cayó entonces, sin saber qué responder a su relato. Desde su punto de vista, el tal Alfonso era un franco canalla. Si con tanta facilidad decidía utilizar a la niña en sus propósitos fisiológicos. Sin embargo, el cirujano trató de consolar a Victoria. Al fin y al cabo, la vida de los demás es siempre un bosque oscuro y no es asunto suyo. Confrontan sus propios problemas. Así que en voz alta solo le dijo: no te preocupes tanto, Victoria, ya lo arreglarás de todos modos. No se sabe por qué actuó así, quizás solo se enfadó. Será mejor que hables, dijo esperanzada la madre de 3 hijos. Gonzalo alojó a todos los invitados en su casa. Afortunadamente, había 2 habitaciones libres en el primer piso, en las que el dueño y la criada acondicionaron con mucho acierto una guardería y un alojamiento provisional para la propia Victoria. A Archie, como debe ser un perro bien educado, no le interesaban mucho los niños, aunque intentó mirar en la cuna un par de veces. Pero Gonzalo puso fin a estos intentos a tiempo y le explicó todo a su mascota con una característica calma y minuciosidad. En cuanto a Alfonso, resultó no ser en absoluto tan enamoradizo y escandaloso como Victoria lo había descrito. O mejor dicho, no solo eso. El caso era que el empresario tenía vínculos muy concretos con el delincuente local de la ciudad, y por eso cuando se enteró de dónde estaba su prometida, envió inmediatamente a sus hombres a casa de Gonzalo Romero. Ya entrada la noche, cuando todos estaban en casa, el propio Gonzalo abrió la puerta. Se sorprendió al ver en el umbral a 2 expresidiarios muy reales, con las manos literalmente cubiertas de tatuajes de ladrones. «Y bien, doctor», empezó uno de ellos, sonriendo maliciosamente. ¿Disfruta usted manoseando el coño de otro hombre por la noche mientras su marido legal le espera en casa? ¿En qué se basa para hablarme así? No basta con que me reclames, sino con que insultas a Victoria. Que yo sepa, tu amo la ha echado personalmente de casa, con los niños recién nacidos. A no ser que quieras que esta chica sea aún más guapa, por eso te metes con nosotros. No, guapo. Siempre estamos encantados de hacer tu cara más bonita. Podemos hacerlo. Al segundo siguiente, los 2 hombres desenvainaron sus cuchillos relucientes a la luz del atardecer. La suerte quiso que Victoria bajara del primer piso. Gonzalo, he acostado a los niños. Quizás quieras que te caliente la cena. Victoria, vuelve. El cirujano solo tuvo tiempo de gritarle, mientras trataba de empujar a los 2 bandidos fuera del portal. «Dios mío», chilló la mujer, e inmediatamente bajó corriendo a ayudar a Gonzalo. De algún lugar del lateral saltó de repente Archie. Con un fuerte gruñido, el perro se abalanzó sobre uno de los carnosos tobillos de los villanos.
El bandido chilló y en el mismo segundo clavó la hoja de su cuchilla bajo el delicado cuello del perro. «¡Archie, no!», chilló Gonzalo desesperado, cayendo de rodillas frente a su querido perro. «Recuerda, maricón, si la mujer de Alfonso no está en casa mañana, vendremos a visitarte otra vez. Entonces os pasaremos a los dos a cuchillo. Puedes estar seguro». Los villanos se retiraron rápidamente a la oscuridad y Gonzalo seguía congelado sobre el cuerpo del perro que lloriqueaba. Ya había un gran charco escarlata debajo de él cuando Victoria saltó rápidamente hacia el hombre. «¡Gonzalo! ¡No, Gonzalo!», le sacudió el hombro. «Gonzalo, todavía podemos salvarlo. Lo he comprobado. Mi tía trabajaba de veterinaria. A menudo tenía que suturar heridas como esta. El tiempo apremia. Vamos al veterinario cuanto antes». Gamero la miró confuso, pero se levantó, envolvió con cuidado al perro en una manta y lo metió en el coche. «Gracias, Victoria, por despertarme a tiempo». «Deprisa, deprisa, señor Gamero. Ahora no. Me quedaré aquí con los niños. Cerraré las puertas por dentro, mientras usted no está. Salve a su perro. Archie es muy buen perro». Gamero le sonrió y se dirigió a la clínica veterinaria. Afortunadamente, Gonzalo llegó a tiempo. Operaron a Archie y lo dejaron en el hospital unos días, ya que el perro había perdido mucha sangre y tendría una difícil recuperación bajo la supervisión de los médicos. Así fue como Gonzalo se dio cuenta de que el tal Alfonso era un auténtico delincuente que se había hecho amigo de tales criminales e incluso se atrevía a enviarlos a su casa. Al día siguiente se puso en contacto con su viejo amigo, el detective Roberto Reyes, el mismo al que había operado no hacía mucho, y le pidió que averiguara todo lo que pudiera sobre el prometido de Victoria. Reyes aceptó, sobre todo porque prometió ayudar al cirujano con cualquier caso si era necesario. Unas horas más tarde, el detective llamó a Gamero. «Es un caso interesante», comenzó el detective. «La casa en la que vive su sospechoso perteneció en su día a una familia adinerada que se apellidaba igual que él, Corroto. Solo que a los 5 años le robaron a su hijo. Las negociaciones se rompieron y el niño nunca fue devuelto a sus padres. No saben qué le ocurrió, pero durante años la familia Corroto pensó que el niño había muerto». «¿Cómo puede eso arrojar alguna luz sobre la historia del prometido de mi paciente?». El cirujano le interrumpió impaciente. «Muy sencillo», sonrió Reyes al otro lado de la línea. «No hace mucho, 3 años, el joven y perdido hijo del señor Corroto regresó inesperadamente. ¿Se lo imagina? Entonces tenía 34 años, y aquí estaba. Yo soy tu hijo. No está mal, ¿eh?». «¿No querían los padres comprobar el parentesco genético de su hijo adulto?», preguntó Gamero con interés. «No es tan sencillo», dijo despacio el detective. «El caso es que Corroto hijo tenía una marca de nacimiento en el hombro, una marca distintiva inconfundible. Así que se rumoreó que el hijo recién nacido les había regalado la misma mancha, nada más al cruzar la puerta de su casa. Su madre no cabía en sí de gozo y no quiso someterse a una prueba de ADN. No solo eso, sino que prohibió a su propio marido que mencionara siquiera el procedimiento. Tan fuerte era su creencia de que su propio hijo había vuelto por fin a casa con ellos. «Qué raro», dijo el cirujano con una risita. «Algo me dice Roberto que por algo su hijo apareció después de 30 años». Al año siguiente de confirmarse oficialmente la identidad de Corroto hijo, sus padres murieron, uno por uno. Irónicamente, los motivos fueron de los más triviales. El padre murió de un infarto y la madre fue víctima de una crisis hipertensiva. Tenía problemas con la tensión arterial. Así que en solo un año, este tipo se convirtió en el heredero de una herencia multimillonaria. Pero este sinvergüenza no gastó el dinero de su familia en causas nobles, principalmente en fiestas, juego, prostitutas, ese tipo de cosas. Pero es obvio para un ciego que este sinvergüenza mintió a todo el mundo. Gonzalo no pudo contener sus sentimientos. Nunca lo sabremos. El detective se encogió de hombros al otro lado del teléfono. Si tuviéramos material de ADN de los padres, podríamos hacer una prueba de ADN tranquilamente. Pero, ¿sabes? Aunque tengo una idea, podríamos intentarlo. Esa misma noche, Gonzalo condujo hasta la mansión de Alfonso Corroto. Un guardia de aspecto escalofriante le recibió en el umbral y le acompañó hasta el dueño de la casa. Alfonso estaba de pie, en medio del salón, con una copa alta de champán en una mano y una pistola en la otra. Sin pensárselo 2 veces, el hombre de negocios apuntó con la pistola al cirujano. «Veo que no has traído a mi Victoria. ¿Te crees tan desesperado?». Sonriendo socarronamente, el forajido preguntó. «Vamos, no me digas que necesitabas una nueva criada a toda prisa». Alfonso se rió, pero enseguida volvió a ponerse serio. Gonzalo se mostró tan frío como su posición le permitía.
Ni siquiera levantó la mano, ni tuvo miedo del canalla. Tus hombres casi matan a mi perro, lo lamentarás, igual que le hiciste a tu prometida en tan bajo. Espera, ¿entonces tu chucho sobrevivió? En realidad contaba con la muerte del chucho para darte algo de perspectiva. Victoria es lo mío, mi juguete, mi casi esposa. Si eso es lo que quieres saber. Bueno, sí, ella me engañó, tenía 3 cachorros con otra persona. Pero así podemos resolverlo por nuestra cuenta, sin ayuda, ¿de acuerdo? Alfonso casi apretó el gatillo. Tengo pruebas de que mataste a la familia del señor Corroto, que vivía aquí, dijo Gonzalo en voz baja. Eres un impostor, ¿no? Eres un impostor, ¿verdad? El empresario hizo una mueca y bebió un sorbo de whisky. Curioso, había pasado mucho tiempo y nadie me había lanzado semejante acusación. Pero sí lo habían hecho. ¿Y qué? El hombre de negocios dio unos pasos hacia Gamero. Te voy a contar un secreto. He tenido que sufrir cuantas horas en la silla del maestro para hacerme un tatuaje que reproduce exactamente la marca de nacimiento que tiene en el hombro su espeluznante hijo. Pero el villano volvió a apuntar a Gonzalo. Esto no se lo contarás nunca a nadie. El sonido de la puerta al abrirse resonó en toda la mansión, mientras los antidisturbios derribaban a los guardias de Corroto, que fue rápidamente desarmado con la cara pegada a la pared. No hacía falta que te dijera nada, sonrió Gamero, bajándose la cremallera de la chaqueta. Allí en un pequeño cable apenas visible tenía sujeto un micrófono. Tú mismo lo hiciste muy bien. La cara del canalla se torció de ira y se lanzaron numerosas maldiciones contra el cirujano. El detective Reyes se acercó a Gonzalo sin prisas. Excelente trabajo, señor Gamero. ¿Quién iba a decir que este bribón se iba a rajar tan fácilmente? Eso es lo que significa, que está acostumbrado a la impunidad absoluta. Bueno, así tendrá tiempo de sobra para darse cuenta de que ya no es el rey del barrio. Gracias. Si no hubiera sido por ti, no sé qué habría sido ahora de Victoria y de los niños, le agradeció Gonzalo. Así, gracias a los contactos del detective y a la valentía del joven cirujano, se detuvo a un criminal especialmente peligroso. Más tarde, en el interrogatorio, resultó que no existía ningún Alfonso Corroto y que el verdadero nombre del villano era Dionisio Marcham. Dionisio era un conocido estafador y asesino que no amilanaba ante nada para conseguir sus sucios fines. De hecho, había fingido la muerte de sus padres imaginarios para apoderarse de él, solo de su herencia, y utilizar los capitales familiares en sus maquinaciones criminales. Marcham también sentía predilección por la tiranía, por lo que elegía como víctimas a mujeres de buen corazón, pero con espíritu. Le gustaba verlas perder poco a poco la alegría de vivir y convertirse en sus sumisas esclavas. Ese era el destino que la guardaba Victoria si aceptaba casarse con él. Pues bien, la solución al misterio del gemelo moreno estaba a flor de piel. Dionisio Marcham tenía varios miembros de la estirpe africana, por lo que los genes se impusieron en la nueva generación. Sin embargo, Dionisio discutió con la chica y la echó de casa, esperando que se arrastrara hasta él de rodillas, suplicándole perdón. Ahora Marcham pasaría el resto de su vida en la cárcel y no haría daño a nadie más. Gonzalo permitió que Victoria se quedara con él todo el tiempo que quisiera. Al hombre le gustaba ahora el olor a pan caliente y a deliciosa repostería de la casa, y el llanto ocasional de un bebé en el primer piso. Poco a poco, el cirujano se dio cuenta de que se había encariñado no solo con los niños, sino también con su madre, a la que intentaba ayudar en todo con el cuidado de los trillizos, Rodrigo, Sergio y José. Victoria se dio cuenta de que sentía mucho cariño por su salvador, pero le daba miedo admitirlo, porque era una simple campesina y no se consideraba a la altura del famoso cirujano. Archie se recuperó y regresó a casa, para gran alegría de su dueño, que pasaba horas al lado de su mascota, prometiéndose que nunca más le harían daño como habían castigado a sus maltratadores. Unos meses más tarde, Gonzalo se dio cuenta, de repente, de que estaba preparado para intentar formar una familia de nuevo. Victoria y los niños se habían convertido en algo demasiado cercano para él. No podía dejar que desaparecieran de su vida. El recuerdo de Alicia, aunque fuerte, dio un paso en su corazón a una nueva felicidad. El día que decidió entregarle su anillo de compromiso a Victoria y pedirle que fuera su esposa, fue como si un muro de piedra se hubiese resquebrajado en su corazón, inundando con toda su alma de un calor increíble. Sí quiero, llorando de alegría, dijo Victoria, y se puso un precioso anillo de oro con un diamante en su delgado dedo. Gonzalo la abrazó tan fuerte como pudo y le susurró a su amada:
Entonces te prometo que tú y yo seremos sin duda los más felices de todos. Tú y yo y nuestros hijos. Un par de meses después, la pareja celebró una modesta boda. Gonzalo adoptó oficialmente a los trillizos y encontró un nuevo sentido en su vida. Aún viven en casa de los padres de Gamero, crían a sus 3 hijos y juegan con un perro greñudo. Gonzalo fue ascendido al rango de médico jefe del hospital y se lo tenía perfectamente merecido. Lo primero que hizo el hombre fue despedir a aquellas 2 cotillas que estaban dañando no solo la reputación del hospital con sus rumores, sino también a todos los pacientes que estaban a su cargo. Y al cabo de un tiempo, Victoria le insinuó un nuevo embarazo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal